adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe. Creamos la campaña Mitos en Juego, donde exploramos temas vinculados a la educación sexual integral, como los estereotipos, los vínculos, la sexualidad y la prevención de las violencias, entre otros. En estas entrevistas conversamos junto a especialistas que trabajan desde una perspectiva de derechos en la región. Aprovechá la oportunidad de escuchar la voz joven sobre los temas que nos movilizan. La campaña Mitos en Juego es realizada por Buena Data, con el apoyo de Save the Children, junto a organizaciones que forman parte del programa de apoyo a la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania, tengo 18 años y soy de Perú. Estoy junto a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Elías, soy de Argentina y parte de la agencia Buena Data. Y hoy estamos grabando un nuevo episodio para la campaña Mitos en Juego junto a Erika Porris, que es directora provincial de Políticas para la Igualdad en el Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenida, Erika. Bueno, muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista de hoy, Erika. Y primero un poco para arrancar y pensando en el nombre de esta campaña que es Mitos en Juego, ¿podrás mencionar algún mito que consideres urgente derribar sobre la educación sexual integral? Bueno, antes que nada la agradecida soy yo porque ustedes nos hayan convocado a esta experiencia tan hermosa y a esta edición que están haciendo desde Buena Data, Chicosnet, agradecida realmente. Y además me gusta el protagonismo de los y las jóvenes en el producto, digamos, en pensar la producción, las entrevistas. Y yo creo que circulan varios mitos en relación a la educación sexual integral, algunos vinculados a que hablar de los temas de la ESI transforma inmediatamente a todos los pibes y pibas que reciban ESI personas trans o tal vez homosexuales, lesbianas. Hay una idea circulando en parte de la sociedad, por supuesto, de que la ESI inmediatamente, no sé, convierte a todos como si fuera un arcoíris que bañara a las personas en personas LGBT. Y no pensando como realmente la posibilidad que nos da la ESI de hacernos preguntas en relación a nuestra sexualidad, nuestros derechos, al ejercicio de esos derechos. Y después creo que estuvo muy fortalecido por ciertos sectores conservadores en los últimos años en América Latina, pero también tuvo un impacto en Argentina, algunas campañas como la de Con mis hijos no te metas, y una cierta idea de que de la educación sexual se habla únicamente al interior de las familias y al interior del hogar. Primero, como si no fueran preguntas, inquietudes, dudas y certezas que los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes tienen en su vida total, no únicamente al interior de las puertas de su hogar. Y por otro lado, como si hubiera alguna tarea privada en relación a los temas de la sexualidad, pensándolos desde una perspectiva integral, y no funciones también públicas que otorgan derechos a los jóvenes y las jóvenes y nos dan responsabilidades a quienes formamos parte de los estados. Creo que esa campaña de Con mis hijos no te metas tenía varios objetivos. Uno de ellos era estigmatizar la ESI, efectivamente, de alguna manera cortar derechos de los pibes y las pibas, de la posibilidad del acceso a la información, de una formación científica clara, actualizada. Y por otro lado, tenía un objetivo que es volver a meter estos temas en el ámbito privado, en el ámbito del hogar. Creo que eso ha generado mitos alrededor de cuál es el rol de la ESI en las escuelas o inclusive en otros lugares de los ámbitos públicos donde los jóvenes, las jóvenes pasan un montón de tiempo, ¿no? No solo únicamente en los ámbitos escolares. Y creo que fue una contraofensiva muy planificada al calor de que los feminismos, el movimiento de mujeres, el movimiento LGBT fue ganando derechos en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y ganando protagonismo y sembrando preguntas en el debate social. Y creo que no fue casual que esa campaña, sobre todo pienso en esta campaña de Con mis hijos no te metas, pero cierta demonización de la ESI, mediática y demás,
creo que ha sido coordinada. No creo que ha sido simplemente algunas familias que tenían dudas sobre la educación que recibían sus hijos y sus hijas, sino que hubo una intencionalidad política. Sí, hay toda una contraofensiva, como decías, contra esta idea. Muchos habló de la ideología de género también dentro de la ESI, ¿no? Y eso también sembró algunos mitos, ¿no? Sobre qué es la ESI, qué significa cuando los pibes y las pibas tienen ESI en los diferentes niveles educativos, o en un espacio, por ejemplo, en un club deportivo, o creo que fue sembrando mitos y desinformación sobre los derechos, básicamente sobre el acceso a los derechos. Y generando prejuicios también, porque cuando hablamos como de ideología de género, parece que desideologizáramos lo que no es. Y digo, cuando estos discursos conservadores traen cierta idea biologicista, por ejemplo, de que las personas nacemos con un determinado género relacionado a nuestros genitales y no existe nada más en el mundo que ese binarismo, generan, por un lado, discriminación a aquellas personas que se plantean una transición de género, por ejemplo, y también mucha desinformación de que, no sé, por ejemplo, yo he escuchado en estas campañas mediáticas el mito de que, no sé, en el jardín de infantes le hablamos a niñes de determinados temas relacionados a, infecciones de transmisión sexual, que son contenidos que en nuestra ley de educación sexual integral en la Argentina, en el programa nacional, tienen que ver con otro ciclo lectivo, con otras edades. La ESI tiene una relación y está pensada en relación a cada nivel educativo también, y a contenidos acordes a la edad de los pibes y las pibas, a que puedan hablar de determinadas cosas con determinados materiales según la edad. Bueno, creo que esas campañas sembraron mitos y desconfianza sobre una ley que es hermosa y que le ha permitido a muchos pibes y a muchas pibas por un lado, recibir información que tal vez en su núcleo familiar no la tenían, o la tenían, pero poder ampliarla, poder recibirla de manera actualizada, con información científica, poder hablar de las emociones, que eso, la ESI fue una gran puerta de entrada para poder hablar también de qué nos pasa, cómo nos vinculamos. Y bueno, y concretamente, y en Argentina hay resultados en estos casi 20 años que tiene nuestra querida ley 26.150, que tienen que ver con, para muchos pibes y muchas pibas, el taller de ESI, la clase de ESI fue la posibilidad de contar situaciones de violencia y de abuso que sucedían en los ámbitos familiares. Gracias por tu respuesta, Erika. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedes definir la palabra ESI con tus palabras para aquellas personas que todavía no conocen de qué trata? Bueno, la ESI, como dice la sigla, es Educación Sexual Integral. En Argentina, en nuestro país, tenemos una ley desde el año 2006 que reconoció el derecho a recibir educación sexual integral en todos los niveles educativos. Y la novedad, a mí me gusta siempre en talleres que hacemos en espacios comunitarios con pibes y pibas, preguntarles de qué imaginan que es la I de integral, porque yo creo que lo novedoso que trajo la ESI fue traernos una nueva perspectiva de la sexualidad, pensando ya no únicamente la sexualidad como el cuerpo biológico, sino también otras dimensiones de la sexualidad. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos y no tiene que ver únicamente con la biología o los genitales o el ejercicio de relaciones sexuales, como muchas veces se pensó cuando yo tenía la de ustedes. Con suerte, esa era la educación sexual que recibía en la escuela, si es que tenías una profe piola de biología en general, pero la ESI trajo la novedad de que podamos pensar otras dimensiones de la sexualidad, como es la dimensión cultural y social, porque no vivimos la sexualidad de la misma forma en Argentina en este tiempo histórico que en otro momento de la historia, ni tampoco pienso en Argentina y algún ejemplo bien extremo del otro lado del mundo, en Oriente. No vivimos de la misma forma ser varones que ser mujeres, nuestros derechos, una infinidad de cosas que muestran que la sexualidad tiene una dimensión social y cultural, pero también nos propuso otras dimensiones que tienen que ver con lo afectivo, con
lo vincular con factores incluso morales, éticos, religiosos. Bueno, pensando esto, la sexualidad nos acompaña a lo largo de nuestra vida, tiene que ver con nuestra identidad también, y cuando hablamos de identidad no es únicamente lo que dice nuestro documento, nuestra identificación, sino que es algo que puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Para mí la ESI abrió, si la definiera más allá de su definición y de la definición que dio de sexualidad, abrió muchas puertas para hacernos otras preguntas. A quienes en algún momento pasamos por las aulas, sea siendo estudiantes como docentes, y también fuera de los espacios escolares. Súper interesante esto que traía sobre el significado ampliado de la ESI. Bueno, estuvimos charlando en otro capítulo con Ariel Sánchez sobre esta cuestión de la masculinidad y de cómo pensábamos el ser varones, que también la ESI se mete mucho por ahí. Y bueno, preguntarte también cuál es el trabajo que se hace desde tu ministerio, desde el Ministerio de Mujeres, para pensar la ESI, digamos, como política pública. Bueno, contarles por un lado que la ESI, que tiene cumplimiento, la ley, digamos, que tiene cumplimiento en escuelas, no está a cargo de nuestro ministerio, sino del Ministerio de Educación, y tiene una dirección provincial que trabaja con la capacitación docente, la formación de referentes ESI por distrito y por región. Así que a nosotras nos quedó la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos, con la creación del Ministerio de Mujeres, que en realidad tiene un corto tiempo, se creó en diciembre de 2019 con la asunción del gobernador Axel Kicillof, nos quedó la pregunta, ¿cómo podemos desde este ministerio acompañar ese cumplimiento de la ESI o incluso profundizarlo, ampliarlo? Y así, con esa pregunta, fuimos a hablar con los pibes y las pibas, porque un mandato que nos dio nuestro gobernador, que nos dio nuestra ministra Estela Díaz, nuestra subsecretaria Lucía Portos, es no pensar las políticas desde una oficina como la que yo estoy ahora, atrás de un escritorio, sino en el territorio con aquellas personas que son destinatarias de esta política. Y en este caso los jóvenes, que además por una cuestión etaria es algo que nosotras no podemos contestar, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus deseos, de qué quieren hablar cuando dicen nos falta más ESI. Así que con esa pregunta fuimos al territorio a preguntarle a los pibes y las pibas. Hicimos dos modalidades, una consulta virtual y una consulta en talleres, en la que en total participaron alrededor de 1.200 pibes y pibas en ese momento, para hacer un diagnóstico participativo con ellos y con ellas. Y ahí nos encontramos con que cuando los pibes dicen quiero más ESI, muchos conocían la ley, otros tantos decían que todavía faltaba en sus escuelas, pero que además querían trabajarla en los espacios comunitarios a los que acuden y en los que a veces pasan tanto tiempo como en la escuela. Y también nos marcaron el rumbo de, bueno, a un club, a hacer deporte. Los pibes a veces pasan casi el mismo tiempo que en la escuela, y a veces esos espacios pueden ser contradictorios, inclusive, que es una cosa que discutimos mucho con quienes coordinan los espacios. ¿Por qué trabajar la ESI? Justamente para acompañar el desarrollo de la ESI en la escuela, porque supongamos que la ESI tiene cumplimiento total en la escuela, después el pibe viene al club y lo hacemos jugar deportes, tal deporte porque es de varón, o dejamos pasar comentarios los adultos discriminatorios o un bullying entre los pibes sobre la diversidad corporal o sobre la identidad de género. Bueno, los adultos que llevamos adelante esos espacios comunitarios también tenemos la responsabilidad de formarnos en temas de la ESI y acompañar de alguna forma esa ampliación de derechos que la ley estipula para las escuelas, pero que nos permite trabajarlo fuera de la escuela. Así que a partir de ese diagnóstico, donde los pibes también nos marcaron el rumbo de por qué temas les interesaba ir, algunos que ni imaginábamos, armamos un programa que queremos mucho, que yo tengo a cargo y que estoy muy orgullosa porque lo armaron los pibes y las pibas y lo siguen transformando los pibes y las pibas, que se llama ESI con Amigues. Y a partir de los temas que los pibes eligieron, armamos dos cosas. Por un lado, talleres en territorio, que son lo que venimos desarrollando a demanda de las organizaciones comunitarias, que trabajando con un abanico muy grande de organizaciones comunitarias. Y por otro lado, un cuadernillo de juegos que se llama Juegos para hacer entre amigues, que está para descargar en la web, y bueno, cuando vamos a los territorios también lo llevamos impreso, que son juegos que están pensados para que los pibes, las pibas, les pibis puedan armar un taller y desarrollarlo solos. Y lo último que les quiero contar de esta política que llevamos adelante en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia es que
¿por qué tenemos un Instagram? Porque ningún programa del ministerio tiene un Instagram, hay una comunicación institucional ministerial, pero cuando hicimos esa consulta inicial de diagnóstico que les contaba recién, la mayoría de los pibes y las pibas nos dijo que no hablaba de sexualidad con adultos. Algunos, por supuesto, tenían algún referente afectivo, familiar, algún docente o un referente de su espacio comunitario, una referenta con la que pudieran hablar de sexualidad, pero mayoritariamente nos dijeron que hablaban de sexualidad con sus amigos y amigas, con sus pares, donde se sentían más cómodos. Les preguntamos, bueno, ¿y dónde buscan información para aconsejar, para acompañar a un amigo o una amiga? Y en ese momento, que fue en el 2022, mayoritariamente nos dijeron en Instagram. Esa respuesta un poquito, por eso abrimos un Instagram, que es Psiconamida, es el mismo nombre que el programa. Esa respuesta igual empieza a cambiar últimamente en los talleres. Empieza a aparecer la respuesta en ChatGPT o en el chat con la inteligencia artificial del propio WhatsApp. Una respuesta que nos empieza a abrir otros desafíos, porque hablar con la inteligencia artificial es un diálogo muy individual, no hay un otro en ese diálogo. El Instagram no deja de ser un vínculo de consumo, ¿no? Que tenemos todos con las redes sociales, pero hay algo de un encuentro con otros, y en este caso a nosotras nos permite producir contenido en función de lo que van votando en cada taller los pibes y las pibas, de sus propias inquietudes, incluso de cosas que nos preguntan. Sí, qué bueno, Erika, que menciona todo lo que el Estado argentino engloba, ¿no? Y especialmente a la creación de la cuenta de Instagram. Comentarle que aquí el Estado peruano en tanto el Ministerio de Mujeres, no hay un espacio específico donde le dé mucha atención al tema de la ESI. Porque hay ciertas organizaciones civiles que ellos mismos van a tocar las puertas a los colegios para poder ingresar a charlas y talleres, ¿no? Pero muchos de estos los niegan el acceso por el tabú. Y es algo muy preocupante porque después de la ESI desencadena muchas consecuencias que en sí afectan a niños, niñas y adolescentes. Sí, solo una aclaración, Tania, que lamentablemente en Argentina el Estado Nacional ha dejado de lado no solo el financiamiento del Programa Nacional de ESI, que ha permitido que la ESI llegue desde La Quiaca a Ushuaia, en este país tan largo y extenso que tenemos, de estas cosas que les contaba tienen que ver con nuestra provincia de Buenos Aires, donde sí tenemos todavía un Ministerio de Mujeres. Lamentablemente a nivel nacional se cerró el ministerio y muchas provincias fueron cerrando o desjerarquizando los ministerios que se habían creado en el periodo anterior. En la provincia de Buenos Aires todavía tenemos Ministerio de Mujeres y Diversidad, y además de este programa ESI hay otros programas dirigidos a juventudes, como el programa Yendo, que es un programa de prevención de las violencias por razones de género, que trabaja con jóvenes también. Pero es a nivel provincia de Buenos Aires. Ojalá prontamente no solo recuperemos algunas conquistas del periodo anterior, sino que las ampliemos y las podamos profundizar. Súper interesante, Erika, estas formas que traías de derribar barreras que por ahí creemos que están más presentes de lo que realmente están. Y bueno, por último, como para ir cerrando ya, un poco lo traías vos en estas múltiples formas que tuvieron los jóvenes de apropiarse de los programas del ministerio, pero preguntarte también, ¿cómo pensás el rol de los jóvenes en ser ellos mismos quienes compartan la ESI entre sus pares y esa cuestión más comunitaria que a veces excede a la escuela en esta construcción entre jóvenes de la ESI? Bueno, en primer lugar, cosas como las que están haciendo ustedes, ¿no? Planificando, pensando, proponiendo, llevándolo adelante, un podcast, una agencia de noticias, a mí me parece espectacular. Yo creo que la única forma de que la ESI resista los combates que está teniendo de ciertos sectores conservadores en la Argentina y en el mundo, porque esta discusión de las ideologías de género excede por lejos los límites de nuestro país, está bastante instalado en algunos sectores conservadores, en la derecha internacional. Hemos visto estas mismas conversaciones en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Es con el protagonismo de los pibes y las pibas. Y es bancándonos también los adultos y a quienes circunstancialmente nos toca ocupar responsabilidades en el Estado, por ejemplo, las críticas, que a veces no nos sale tan fácil, ¿no? Nos ponemos también resistentes a las críticas. Pero cuando los pibes y las pibas nos dicen falta más ESI, o en realidad
mira, a mí me hablan siempre de esto, que en general tiene que ver con la sexualidad como peligro, ¿no? Peligro que podés tener un embarazo no deseado, contagiarte una ITS y ahí se acaba la conversación, y no desde el deseo, desde la identidad, desde las prácticas, desde los vínculos. Yo creo que cuando los pibes nos dicen no, me falta esto o no recibí tal tema, a veces los adultos empezamos a ponernos resistentes y a dar explicaciones de por qué nos falta lo que nos falta y por qué, y la resistencia que hubo, y que las familias y que las escuelas y que el director. Y hay que darle más lugar a los pibes y a las pibas, no solo escucharlos, sino a que puedan crear. Y por otro lado, pienso que hay una discusión en nuestro país, sobre todo con el fenómeno de la derecha más conservadora en el poder, sobre si la juventud se volvió derecha, los jóvenes son todos conservadores, ¿no? En la discusión, por ejemplo, de temas de género, si son todos machistas. Bueno, también es un poco cómodo quedarnos con ese estigma sobre la juventud y no poder escuchar que nos están reclamando los pibes cuando hacen comentarios machistas. ¿Qué respuesta les damos nosotras? En nuestro país el movimiento feminista tuvo un auge muy grande desde el Ni Una Menos del 2015, pero sobre todo con la discusión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018 y después cuando realmente conquistamos la ley en 2020, pero que implicó debatir un montón de cosas, no solo despenalizar socialmente el aborto y poder hablar de derechos sexuales, sino que esa conversación nos llevó a otras discusiones y fue difícil en un momento de álgido debate social donde este tema estaba en todos lados, en la calle, en la casa, en la escuela, en las camas, en todos lados. Como toda ola también tiene sus momentos más radicales y hubo una discusión en ese momento con la juventud, entre la juventud, sobre todo a nivel secundario, sobre los abusos, sobre el acoso, un pico de escraches que no invitaron a los varones, por ejemplo, jóvenes a la conversación. Y tal vez son estos mismos pibes que en ese momento tenían 14, 15, 16 y que hoy en el 2025 tienen entre 25 y 30 años, que los escuchamos, los leemos en las redes sociales con un micrófono muy amplificado, conservador. Bueno, ya es difícil modificar lo hecho, pero creo que tenemos un balance ahí que hacer de cómo convocar, por ejemplo, a los varones jóvenes a los que hoy son jóvenes y adolescentes a la conversación sobre estos temas, que no puede ser únicamente señalándolos como posibles abusadores, posibles violentos, señalándoles sus privilegios como varones. Obviamente es parte de la conversación, pero no puede ser desde ese lugar, sino convocándolos también a pensar que ese modelo de masculinidad que les vende el sistema patriarcal a veces los jode a ellos, les impide hablar de sus sentimientos, los estigmatiza si lloran y expresan emociones. El día de mañana, cuando sean padres, los va a quitar de las tareas de cuidado, de compartir tiempo con sus hijos e hijas. Como hay otra conversación posible para armar con los varones jóvenes. Y eso también es con el protagonismo de los pibes y las pibas, no es algo que vamos a poder pensar las que ya nos equivocamos y llegamos hasta acá con nuestras limitaciones. Creo que ahí, por eso me parece fundamental, donde los pibes crean. Nosotras armamos esta etapa de decir sí para que armen estas campañas, con esta idea de, bueno, ¿qué tienen ganas de contarle ustedes a otros jóvenes, a otros pibes de la edad de ustedes? No va a haber un publicista recapo, ni nadie en nuestro ministerio, ni ningún otro que se le ocurra cómo hablarle mejor a un pibe de la edad de ustedes que ustedes mismos. Bueno, y así cerramos. Muchísimas gracias, Erika, por este tiempo. No, la agradecida soy yo, Elías y Tania, gracias a ustedes y a Chicosnet y a Buena Data por la oportunidad de contarles el programa y de esta conversación. Gracias por la información. Bueno, nosotros cerramos así con este nuevo capítulo para Mitos en Juego con Erika Porris.